Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. El 10 de diciembre de 1948, en París, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos por medio de la Resolución 217, literal A3, de forma unánime, incluido el voto de Guatemala. La unión de esta declaración y los pactos internacionales de derechos humanos comprenden lo que se ha denominado Carta Internacional de los Derechos Humanos. Se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad e igualdad inalienable para todas y todos los miembros de la familia humana. El desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos en Guatemala han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre. El advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, sean iguales respetando los derechos más elementales de los cuales todas y todos somos poseedores. Es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un Estado de Derecho, a fin de que todas las instituciones y personas nos involucremos en hacer uso de este bien social dado a la humanidad por gente visionaria, que hace 60 años promulgó la Carta de los Derechos Humanos. Los pueblos del mundo cuentan con una declaración que da igualdad a todos los seres humanos y los contempla como entes únicos que se relacionan para lograr la convivencia armónica dentro de las sociedades. Los artículos de la declaración se componen de varios bloques. Los artículos 1 y 2 recogen principios básicos en los que se sustentan los derechos: libertad, igualdad, fraternidad y no discriminación. Posteriormente, los artículos del 3 al 11 recogen derechos de carácter personal, donde se explica que nadie puede estar sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. En este bloque también se contempla que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Asienta también la presunción de inocencia como base para hacer justicia. Reza: toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Los derechos del individuo en relación con la comunidad los podemos encontrar del 12 al 17. Ahí se recoge, por ejemplo, el derecho a la locomoción. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar al mismo. Se consignan también otros derechos como el de la propiedad individual y colectiva. Otro bloque importante es el constituido por los artículos del 18 al 21. Recogen derechos de pensamiento, de conciencia, de religión y libertades políticas. Hay consignados derechos importantes para vivir en democracia, como el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Estos derechos incluyen la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. El avance respecto al derecho a la libertad de opinión tiene especial importancia porque nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones. El investigar, recibir información y difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión, son bases para la transparencia y el derecho a la información. El penúltimo bloque, constituido por los artículos del 22 al 27, derechos económicos, sociales y culturales. Estos artículos garantizan el derecho a la educación, a la cual todos tenemos derecho.
La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. Esto no es lo único que se consigna en este bloque, pero sí lo más significativo. Por último, los artículos del 28 al 30 recogen las condiciones y límites con que estos derechos deben ejercerse. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. La lucha por los derechos humanos durante 60 años se ha enmarcado en el quebrantar ataduras que no dejan avanzar en la consolidación de una estructura social basada en el respeto y dignificación de todas y todos los seres humanos. Teniendo como fin supremo el explorar y dar a conocer que lo mismo representa una persona que nace en África como aquella que nace en Suiza o en Centroamérica, vale lo mismo alguien que nace en Cotzal, en Quiché o en la capital de Guatemala. En Guatemala, la discriminación patente en las capas de la sociedad nos da una muestra de lo débil de nuestra cultura, como lo incipiente de nuestra legislación o el incumplimiento de la misma. Los principios básicos de no discriminación para aquellos que se encuentran en desventaja es una lucha constante por los defensores de los derechos humanos. Por lo que la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos, COPREDE, en cumplimiento del mandato del Presidente de la República, Ingeniero Álvaro Colom, lucha por la defensa de los derechos humanos en Guatemala y se congratula con las naciones del mundo por los 60 años que cumple la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir y honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical. Con dignidad, respeto y equidad, se viven los derechos humanos. 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. COPREDE, PNR y CEPAS. Tiempo de solidaridad. Gobierno de Álvaro Colom.